Aleluya, bendito el Señor. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Iglesia Jesús el Buen Pastor, familia Jesús el Buen Pastor, los extrañamos, pero pronto nos vamos a volver a reunir, esa es nuestra esperanza. Gloria al Señor. Y pues bueno, dadas las situaciones, las circunstancias, ustedes en casa, nosotros aquí, pero hay algo que nos une y es la palabra de Dios, la presencia de Dios, el Espíritu de Dios. Y en esta tarde pues dispuestos a adorar en un mismo espíritu, a adorar, a bendecir el nombre del Señor, a recibir la palabra que Él tiene para nosotros, a recibir esa palabra de esperanza que Él nos da. Bendito su santo nombre. Y bueno, vamos a leer el Salmo 118, versículo 14 al 17. Preparen su Biblia, ya están buscando. Salmo 118, 14 al 17, dice así la Escritura: mi fortaleza y mi canción es Jehová, y Él me ha sido por salud. Voz de júbilo y de salvación hay en las casas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas, la diestra de Jehová sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Bendito su santo nombre. Versículo 15 dice: voz de júbilo y de salvación hay en las casas de los justos. Y así espero que sea, hermanos, en sus casas haya voz de júbilo, de alabanza, de gratitud y de salvación, porque el Señor hace proezas, hace maravillas, y lo está haciendo el Señor. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar con nuestro servicio. Los saludamos, les extrañamos. Amén. Hermano, ¿cómo está? Qué bueno que está aquí, qué bueno que está con nosotros, qué bueno que decidió venir y estar ahí en su casa. Ya tiene la televisión, su celular, qué bueno. Nos da mucho gusto que esté aquí con nosotros. ¿Qué le parece si vamos a orar? ¿Sale? Vamos a pasar a este tiempo tan hermoso y tan precioso que es la oración. Y no sé en casa cómo lo haga, pero lo invito. Vamos a empezar a orar. Si quiere buscar ahí un espacio, ahí sentado en su lugar, ponerse de pie como usted guste en este momento. Está en su casa, no solo en su casa, allá en su casa, sino también en su casa, Jesús el Buen Pastor. Y vamos a empezar a orar. Señor Dios, gracias, muchas gracias, porque aunque tal vez no nos hemos dado cuenta, ya van más de 40 días con esta situación y tú sigues siendo bueno. Te doy gracias, Señor, porque aún podemos venir, aún podemos alabar tu nombre, aún podemos escuchar a nuestros pastores, aún podemos leer la Biblia, y te damos tantas gracias por ello. Gracias, Señor, porque aún en la noche del día de ayer que oramos, aún estabas tú presente, aún estás tú vivo, Señor. Gracias porque en el culto número quién sabe cuál del día de hoy, tú sigues estando con nosotros, Señor. Gracias, gracias, gracias porque no nos has desamparado. Gracias porque no te has alejado de nosotros. Pero, Señor, que también ninguno de mis hermanos se aleje en esta temporada de ti. Señor, gracias porque tenemos un mensaje en el cual nos podemos dar cuenta que estás próximo a venir, Señor. Y te doy gracias por ello. Gracias porque la tierra, Señor, está gimiendo, Señor Dios. Gracias porque la tierra está a punto de dar a luz, Señor Dios, a tu esposa. Gracias, Señor, porque ya pronto podremos estar contigo. Gracias, 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 Señor, porque falta menos tiempo para poder disfrutar de la eternidad a tu lado. Señor, estamos en los últimos tiempos para prepararnos para ese día glorioso, y te damos gracias por ello, Señor. Pero por sobre todo, gracias hoy
porque hoy nos estás dando las herramientas para poder llegar victoriosos a la meta. Gracias, Señor, porque hablas a través de nuestros pastores que nos dan el alimento que el día de hoy necesitamos para llegar a la meta, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tenemos maestros, tenemos entrenadores, Señor, tenemos pastores fieles a tus palabras, pastores que estudian tu palabra, Señor, y que anhelan de corazón que todos estemos contigo. Señor, gracias porque nos enseñan de tus promesas. Gracias, Señor, de que nos enseñan de tu palabra, Señor. Muchas gracias. Y cuántas verdades no hay en tu palabra, Señor, si tu palabra es la que nos da los postes necesarios. Tu palabra es la que nos da el sustento necesario para estar contigo, Señor. Padre, en tu palabra dices muchas cosas, Señor. En tu palabra, Señor, dices gran cantidad de promesas de las cuales creemos, Señor, de las cuales hemos hecho verdad a través de los discipulados. Promesas de las cuales hemos hecho verdad a través de las predicaciones. Promesas, Señor, que nos hemos valido en nuestro tiempo personal de búsqueda contigo. Promesas que van desde que tú estarás con nosotros. Promesas en las cuales tú dices que debajo de tus alas estamos resguardados. Promesas que tú dices que ninguno de tus hijos, Señor, contándome a mí y contando al hermano que está escuchando esto, que no mendigaremos pan, Señor. Promesas entre las cuales nos comparas con aves, Señor, y nos dices que ellas, que aunque no siembran, logran comer, Señor. Y tú dices que nosotros somos más importantes. Tú prometes, Señor, el alimento tanto espiritual como el alimento físico. Y tú eres un Dios que cumple promesas. Tú eres un Dios que es nuestro juez, pero al mismo tiempo es nuestro defensor. Tú eres un juez justo. Tú eres un abogado real, Señor. Promesas que incluyen que tú eres nuestro intercesor y que delante de Dios Padre estás pidiendo por mí y estás pidiendo por el hermano, Señor. Gracias porque te pones en la brecha y porque tu palabra dice que día y noche estás abogando por nosotros. Gracias. Gracias porque tus promesas incluyen aspectos esenciales de mi naturaleza, incluyen aspectos de mi identidad, Señor. Donde tú prometes que ya no vivo yo, Señor. Donde tú afirmas que mi carne ha sido crucificada, Señor. Donde tú afirmas que soy una nueva criatura, Señor. Donde tú afirmas que mi hermano que está allí, aunque no lo cree, empieza a ser diferente. Gracias, Señor, porque se ha muerto el amargado, Señor. Porque en la cruz también crucificaste al enojón, también crucificaste al respondón, Señor. Gracias porque crucificaste también al adicto. Gracias porque crucificaste a la parte deprimida que vivía en mí, Señor. Gracias porque te has llevado el enojo de los hogares. Gracias porque te has llevado el adulterio de los hogares. Y tu palabra también dice que en ti, Señor, son hechas todas las cosas nuevas. Y que ahora mis hermanos y yo gozamos de ser una nueva criatura gracias a tu sangre, Señor. Señor, y tú eres un Dios de promesas. Y no solamente de eso, sino que eres un Dios que cumple sus promesas. Y todas esas promesas son realidad en nuestra vida. Y te damos gracias por ello. Por eso, Señor, cuando decimos que tú prometes que los muertos en Cristo resucitarán, y de que tú prometes que llegarás con voz de trompeta, con voz de arcángel, y vendrás por nosotros, sabemos que lo cumplirás, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por llenarnos de fortaleza en esta tarde. Gracias por llenarnos, Señor Dios, de esperanza, porque también tú eres nuestra ancla. Una ancla que nos mantiene firmes, Señor Dios, pero no separados de las olas del mar. Gracias te doy de verdad. Alabamos tu poderoso nombre, al Dios que cumple las promesas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.
clama al Espíritu Santo. Diga: Espíritu Santo, ven y llena este lugar, Señor. Ven y llena este lugar con tu presencia, Señor Jesús. Llena este lugar a través de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Eres más. Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Más, tú eres mi fuerza, tú eres mi fuerza. Jesús, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, lugar. De otra vez, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Espíritu Santo, llena este lugar. Puedes ir ahora con todo el corazón y la alegría de anhelar su presencia, anhelarlo a Él. Como dice en Apocalipsis, nos vamos a gozar y alegrar porque son venidas las bodas del Cordero. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Con gritos una vez más. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor. Llegado las bodas del Cordero de Dios. Tiene cara de alegría. ¿Por qué? Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente,
casa, Señor, que se convierte en nuestra casa. Jesús, hay libertad de adorarte, de bendecirte, de amarte, Jesús, a ti, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, porque cuando empezamos a buscarte, Señor, el ambiente cambia, la atmósfera cambia, Jesús. El ambiente espiritual comienza a abrirse, Señor. Comenzamos a poder respirar tu paz. Ven en esta tarde, Señor, a habitar en medio de nosotros, Jesús. Ven a habitar en medio de tu pueblo, Señor. Ahí donde estamos cada uno de nosotros, Señor, que podamos experimentar de tu toque y de tu presencia, Señor Jesús. Jesús, gracias, Jesús. Es evidente
respirar tu paz, Señor Jesús, podamos respirar tu presencia, Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios, porque de verdad, hermano, donde su presencia está, milagros ocurren, como los que ocurren en su hogar, hasta allá donde está. Vamos a pasar a nuestro tiempo de peticiones. Claramente yo sé que usted y yo tenemos necesidad, y si es tan amable, hermano, puede escribir ahí abajo en el chat de comentarios. Si lo están viendo en la televisión, pues desde los celulares, si quiere, conéctese y ponga la petición que usted desea por la cual oremos. Y si usted no tiene los recursos, más bien no tiene no sabe cómo poner ahí los comentarios,
pues simplemente exprésela con su boca. Diga: Señor, te pido por esto y por esto. Todos los que están ahí en casa les pido. A veces cuando venimos en la iglesia no queremos decir nuestra petición porque nos da un poco de vergüenza, o a veces decimos muchas, pero ahí también el Señor lo está escuchando. Le doy tiempo para que escriba. En lo personal, hermano, yo le quiero pedir por Ruth y por mí, para que nos lleven sus oraciones y podamos próximamente expandir nuestra familia. Le pido que ore por ello. Y así como yo sé que usted va a estar orando por ello, nosotros también estaremos orando por usted. Pero para esto, hermano, sea cual sea la necesidad que usted tenga, le quiero decir un versículo muy poderoso, que es Deuteronomio 31:8, que dice: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Sea cual sea la necesidad, puede ocasionar cierto miedo o ansiedad, pero hermano, no tema, no se intimide hacia esa situación, porque hay un nombre escrito en la Biblia que significa Salvador. Hay un nombre en la Biblia que significa Dios salva. En pocas palabras, Dios te rescata, y ese nombre es Jesús. El nombre de Jesús también trae implícito el nombre de Jehová Rafa, que es tu sanador. El nombre de Jesús también trae implícito a Jehová Nisi, que significa Jehová es tu bandera en tu victoria. El nombre de Jesús también trae implícita la oración de Jehová Shalom, que Jehová es nuestra paz. En esos tiempos en los que estamos ahorita, Jehová Shalom es parte del nombre de Jesús, y sé que lo necesita en su necesidad. Y no solamente ello, también tenemos Jehová Jireh, que es nuestro proveedor, que está dentro del nombre de Jesús. Cuando usted y yo decimos el nombre de Jesús, inconscientemente e implícitamente decimos todos esos nombres poderosos ante los cuales su necesidad también se arrodillará. Y por último, también lleva implícito a Jehová Shammah, que significa literalmente Dios está aquí. Y hermano, ahorita que vamos a cantar y diremos el nombre de Jesús, sepa que cuando lo proclama en su casa, todos estos atributos de Dios llegan y se depositan en su hogar. Y por eso, con toda seguridad le digo: no tema ni se intimide. Amén. Cielo y tierra cantan tu nombre, la creación exalta tu gloria. Cielo y tierra cantan tu nombre, la creación exalta tu gloria. Jesús. Cielo y tierra cantan
Amén. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios, hermano. Vamos a pasar a nuestro tiempo de ofrenda. Amén. Antes que nada, quiero agradecerle a cada uno de ustedes que también han continuado con su obediencia para con Dios. Gracias, hermano. Recuerde que Dios es el que ve su corazón y de verdad estamos muy agradecidos porque pues seguimos honrando a Dios a través de nuestras ofrendas y a través de nuestros diezmos. Ya sabe la mecánica para hacerlo. Han mandado los números de cuenta. Usted sabe la hora en la que puede venir aquí al culto a entregarlos. Hágalo de corazón, hermano. Hágalo bien contento, sabiendo que es a Dios al que damos y no al hombre. Entonces, permítame orar y bendecir su ofrenda y su diezmo. Y claro, bendecir lo que aún se quede en su casa. Señor, te doy gracias por lo que mis hermanos disponen en su corazón dar. Señor, que no haya ninguno que pueda decir: yo no tengo para dar, Señor. Padre, porque tú has sido bueno con todos nosotros. Y tal vez si no hay efectivo, Señor, tal vez hay gratitud a través de bienes, Señor Dios. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos has dado. Gracias por las puertas que has abierto, Señor, aun cuando todos gritan que las puertas están cerradas. Gracias, Señor Dios, porque tu lluvia de bendición no ha cesado para los que amamos tu nombre, Señor. Bendigo grandemente, Señor Dios, las fuentes económicas de mis hermanos. Bendigo grandemente, Señor Dios, sus trabajos, sus ahorros, Señor Dios, sus finanzas, su comida, Señor Dios, y su alacena. Padre, bendícelos grandemente, Señor. Te lo suplico, Señor. Te doy tantas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo está, hermano? Qué bueno que está todavía aquí con nosotros. De verdad, reciba un fuerte, fuerte abrazo. Es más, si ahí está con uno que otro, rápidamente levántese y dele la mano, abrácelo y diga: hermano, qué bueno que vino. Aunque sea ahí en su casa, hermano, pues qué bueno que está allí. Y si usted está ahí solo, no se preocupe, abrácese usted solo. ¿Sale? Abrácese y reciba un fuerte abrazo de parte de todo el equipo que aquí estamos, de la iglesia Jesús el Buen Pastor. Los amamos y los extrañamos mucho, mucho, mucho. ¿Y sabe qué? Ya falta menos para vernos. Quién sabe cuánto, pero falta menos. Eso estoy seguro. Entonces, recuerde, lo estamos teniendo los domingos nuestro servicio a las 10 de la mañana, que es la escuela dominical, la escuela de discipulado. Por cierto, ya se aprendió los libros de la Biblia. ¿Ya hizo su tarea? Recuerde que tiene que hacer sus actividades. Eso es a las 10 de la mañana y a las 11:30 empieza nuestro culto general. Y en la tarde es a las 6 de la tarde, nos estamos conectando para empezar nuestro servicio. ¿Sale? También todas las mamás, por cierto, próximamente se acerca su día. Muchas felicidades previstas por ello. Y pues estén atentas, ¿sale? Estén atentas a todo lo que se va a empezar a mandar por allí, a lo que estoy seguro que vamos a hacer algo que les va a encantar, porque pues aquí lo hacemos todo con mucho, mucho amor para ustedes. Entonces estén al pendiente de todas las redes sociales, de lo que puede estar pasando. Recuerde estar ahí activo en los grupos, recuerde estar siguiendo bien la página. Ya tenemos página en YouTube, puede estar viéndolos también a través de allí. Recuerde también la plataforma que nos mandaron, en la cual podemos entrar para pedir oración. Todo ello, hermanos, son recursos que Dios ha puesto en las manos de nuestros siervos para que ellos pues lo usen correctamente y nos provean de todo lo necesario. Amén. Entonces, bueno, vamos a prepararnos para la palabra de Dios. ¿Ya está listo? Saque su Biblia, siéntese en un lugar cómodo, su libreta de apuntes, todo lo que usted necesite, y vamos a orar por la palabra de Dios. Porque créame que hoy está muy padre la palabra de Dios. Digo, no la he escuchado, pero está muy padre. Sepa que le va a encantar. Vamos a orar. Señor Dios, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor Dios, porque sigues dotando de sabiduría, Señor, de conocimiento a mis hermanos, Señor, para que vengan y alimenten nuestra alma que está saciada de ti, Señor. Gracias por las herramientas que nos dan, Señor, para conocerte. Gracias por todo y absolutamente todo su trabajo, Señor. Pero sobre todas las cosas, bendice tu palabra, Señor Dios. Que seas todavía aún tú hablando a
través de los siervos, Señor, para que la palabra se pueda volver eterna en nuestros corazones. Que la semilla, Señor, no solamente caiga en nuestra cabeza, sino que descienda a nuestro corazón, Señor, y sea parte de nuestra voluntad. Te doy gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues buenas noches, mis queridos hermanos. Aquí estamos hoy jueves dándole gracias a Dios por la oportunidad y el privilegio que nos da de continuar aprendiendo de su palabra. Y como se fijaron, bueno, en algunas de nuestras redes sociales comenzamos a poner un hashtag que dice Jueves de Promesa. Porque los jueves, y quizá, bueno, también en algún domingo estaremos hablando sobre este tema de las promesas de Dios para tiempos difíciles. Y pues bueno, al que nosotros, la manera en la que conozcamos a Dios, dijimos el jueves pasado, la manera que conozcamos y nos relacionemos con sus promesas es la manera en la que nosotros respondemos a lo que Dios ha pedido para cada uno de nosotros. Y antes de tomar un poquito lo que vimos, continuar con lo que vimos el jueves pasado, vamos a hacer un repasito sencillo para que podamos encuadrarnos una vez más en lo que tiene que ver con las promesas de Dios. Y este tema se llama Promesas de Dios para tiempos difíciles. Dijimos que hay 5 bloques de promesas en la palabra de Dios y que cada uno de esos engloba cierta crisis en el ser humano, ciertas áreas en las que el ser humano necesita ser fortalecido, ser empujado. Y es lo que vamos a estudiar en estos tiempos. Entonces, promesas de Dios para tiempos difíciles. Y lo estamos basando en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4, donde dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Luego dice el versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, preciosas y grandísimas promesas. Y bueno, estuvimos viendo qué significa la palabra promesa. Y la palabra promesa, dijimos que es es la seguridad que Dios le da a su pueblo, de modo que pueda caminar por fe mientras esperan que Él actúe. Es la seguridad que Dios le da a su pueblo para poder vivir en ese espacio de tiempo en el que nosotros caminamos desde el momento en que recibimos su promesa hasta el momento del cumplimiento de ella. Esa es una promesa. Y decíamos que la palabra de Dios está basada, y casi todo lo que tenemos de Dios para nuestra vida está basado en promesas. Incluso llegar a la nueva ciudad es una promesa. Que Dios conquiste la tierra de nuestro corazón es una promesa. Que se conforme la imagen de Jesucristo en nuestra vida es una promesa. Si nos damos cuenta, nuestro caminar está basado en promesas, está basado en las promesas de Dios para nosotros. Y no, decíamos el jueves pasado, ¿cuántas veces hemos hecho alguna vez con alguien este gesto de decir lo prometo? En el hecho de decir lo prometo, nosotros englobamos muchas cosas. Y la persona a la que nosotros le prometemos puede confiar en nosotros de acuerdo a la calidad moral de nuestro carácter, a la calidad moral de nosotros como personas. Y si vamos a la palabra de Dios y vemos todas sus promesas y vemos el carácter moral, el carácter de quien lo promete, pues obviamente vamos a tener la seguridad y la convicción y la plena certeza de que Dios va a cumplir cada una de sus promesas. Y quiero que quede bien clara la siguiente ilustración. Aquí estamos nosotros en el hoy, o estás tú en el ayer. Estás en el momento en que recibiste una promesa de Dios para tu vida. Estamos recibiéndola y ese día que la recibimos nosotros la creemos. Incluso cuando fuimos salvos, lo que aceptamos fue la promesa de Dios de darnos vida eterna. Y comenzamos a vivir la vida eterna, pero vamos a ver esa apertura en realidad a lo eterno en el momento en que estemos en la presencia del Señor. Desde hoy empezamos a vivir esta vida eterna, pero lo veremos ya en su plena dimensión cuando el Señor, cuando estemos en su presencia. Entonces, cuando hoy lo creemos, y obviamente que esta promesa tiene una fecha de cumplimiento. ¿Cuándo lo recibimos? Mañana. Y decíamos que mañana tiene que ver con un tiempo en el futuro. No es mañana literalmente, no es mañana en horas, no es mañana en segundos, en minutos, no. Es mañana en un tiempo que alguno de nosotros vivamos. No sé cuántas de las promesas de Dios ya tú has recibido, cuántas promesas de Dios ya se han cumplido en tu vida. Seguro que varias, ¿verdad? Y algún día recibimos una promesa de Dios, lo recibimos mañana y mientras aquí en medio, en el centro,
esta flechita donde no tenemos el cumplimiento de la promesa, sino que solamente la recibimos y caminamos en ella, se le llama caminar por fe. Y dijimos que una promesa es la garantía que Dios da a su pueblo, de modo que podamos caminar por fe mientras esperamos que Él obre, ¿sí? Es la garantía que tenemos de que hoy podemos recibir lo que Dios quiere para nosotros y terminar recibiendo lo que Dios quiere para cada una de nuestras vidas. Así que la parte difícil en lo que estamos viendo acerca de las promesas no es ni cuando lo recibimos ni cuando se cumple, sino la espera que tenemos entre la promesa y la respuesta. Es un tiempo complicado porque en esos días nuestra vida se acompaña de ciertas cosas que son difíciles porque lo recibimos, pero a veces lo que está en medio, el tiempo que tenemos en medio, nos preguntamos cosas como esta: ¿a dónde nos va a llevar este rumbo? ¿A dónde en realidad estaré caminando en lo que Dios quiere para mi vida? ¿Dónde voy a terminar? ¿Dónde voy a acabar mis días? ¿Dónde voy a acabar en cuestiones de proyectos, en cuestiones de mi vida, incluso espiritual? Hay veces que vienen las dudas y decimos, ¿dónde vamos a terminar? ¿Cómo será nuestro futuro? En cuestión de los que amamos, ¿cómo les irá a ir a nuestros hijos? ¿Cómo les irá a ir a aquellos que queremos? Las cosas no mejoran, quizá en ese tiempo de la espera, en ese tiempo que estamos en medio de las dos banderas, las cosas no mejoran, sino al contrario se ve que van para abajo, como lo mencionamos en la vida de José. Recibió su visión, su propósito, sus sueños a una edad temprana, pero toda su vida, en lugar de que pareciera que fuera a ir conquistando lo que Dios tenía para él, parecía que iba para abajo, a la vista humana, pero sabemos que Dios estaba obrando el actuar en el mañana, porque cuando José recibió a la vista de sus hermanos, les dijo, no tengan miedo, no se preocupen, no lo planearon ustedes, todo esto que pasó en mi vida fue Dios planeando para preservar la vida de mi pueblo y la vida obviamente de Egipto. A veces en esos momentos parece que todo está siendo cada vez más difícil, están empeorando las cosas, pero ¿cómo dijimos que se llama esta línea? Se le llama caminar por fe. A esa línea se le llama caminar por fe, y es donde nosotros tenemos que mantenernos firmes y constantes en lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Ahora, en el versículo que leímos dice Pedro en su carta que sus promesas son grandísimas y preciosas. Y el hecho de que utilice precisamente Pedro la palabra preciosas aplica o implica mucho acerca de la madurez de Pedro, la madurez de lo que el apóstol Pedro había llegado a tener, porque en un principio en su ministerio quizá no pudo o no experimentaba lo precioso de las promesas de Dios, pero en este tiempo, cuando está escribiendo sus cartas, ha llegado a cierta madurez en su vida y le ha sido para él precioso. ¿Y a poco no es cierto que para cada uno de nosotros las cosas se vuelven preciosas de acuerdo obviamente a nuestra experiencia con ellas, ¿sí? A nuestra afición hacia las cosas? Porque para mí no es lo mismo algo precioso que para ustedes. Para mí quizá algo precioso en cuestión de trabajo sea algo de tecnología muy avanzada, pero para una persona que no utiliza la tecnología, pues puede ser que no sea precioso. Sí tiene mucho que ver lo precioso con mis intereses. Y obviamente mientras más vamos caminando en el sendero rumbo a la nueva ciudad y en el camino cristiano, hay cosas que se empiezan a volver preciosas. Por ejemplo, orar se empieza a volver precioso mientras más profundizamos en la búsqueda del Señor. Leer la palabra de Dios ya no se convierte ya no es solamente el leer por leer, sino que encontramos semillas, encontramos piedras preciosas, ahí se comienzan a volver preciosas. Por eso lo precioso es un tesoro para quienes no tienen prisa. Es un tesoro para aquellos que quieren profundizar en tener las cosas de Dios para su corazón, para su vida. Hace falta tiempo y atención para llegar al punto en que nos demos cuenta de lo que realmente es precioso. Sí, se empieza a descubrir. No sé si tú o en algún momento de tu vida te has aficionado a algo y lleva tiempo el hecho de que empieces a considerar cosas preciosas que necesitas para ese tipo de prácticas que estás llevando a cabo. Por ejemplo, si empiezas a hacer ejercicio, unos tenis se vuelven preciosos, una ropa adecuada para hacer ejercicio se vuelve preciosa porque empiezas a descubrir lo cómodo que es correr con algún tipo de tenis, lo cómodo que es hacer ejercicio con cierto tipo de ropa que otro tipo de ropa te impide. Pero mientras no pasas tiempo ahí, eso no es precioso para ti y para mí serán preciosas otro tipo de cosas.
Lo precioso también requiere una prueba. Para mí es algo precioso hasta que nos lo hayamos demostrado a nosotros mismos. Como les decía hace rato, cuando algo para ti es muy útil, lo empezamos a considerar precioso. Por eso, si el Evangelio no lo logramos conectar con nuestra vida diaria, con nuestra vida práctica, pues no se convierte en algo precioso. Necesitamos encontrarle sentido al Evangelio de que Cristo murió por nosotros. Él hizo todo a nuestro favor para que podamos presentarnos bien delante de Dios, y cuando empezamos a profundizar en una relación fuerte con Él, eso se empieza a volver precioso para nuestra vida. Venir a la iglesia se vuelve en algo precioso, servir en el ministerio se vuelve algo precioso, porque nos lo empezamos a demostrar a nosotros mismos. Y algo precioso también es cuando se entiende que puede, eso que nosotros estamos comenzando a practicar, hace algo por nosotros que nada lo puede hacer. ¿Cómo explicamos esto? Es cuando, por ejemplo, si tenemos una aplicación en el teléfono, y si no, al principio no la necesitábamos, no la utilizábamos para nada, pues no se vuelve algo precioso. Yo recuerdo que hace unos 8 meses, 9 meses, 10 meses quizá, allá por julio del año pasado, yo a ciertas personas para hacer un tipo de reuniones les sugería la aplicación de Zoom. Y en ese tiempo, como no le veían la utilidad, estas personas como que les empezaron a decir, es que es difícil, es que no lo entiendo, es que se nos complica mucho conectarnos, que no sé qué tanta cosa. Ok, gracias a Dios en aquellos tiempos logramos conectarnos una vez, 2 veces después y así. Pero ahora, hace poquito, una de esas personas que decía que le costaba mucho conectarse, ahora ya estaba haciendo reuniones porque era necesario que utilizaran esa aplicación para hacer sus cultos en línea, para hacer sus reuniones en línea. Y entonces esa aplicación se comenzó a ser preciosa para ella. Ahora sí, cuando estaba invitando a esta persona a otros a conectarse, les decía, es que es facilísimo. Lo mismo que yo les decía hace meses, ahora lo empiezan a decir ellos. ¿Por qué? Porque esa aplicación ya empezó a hacer algo por ellos. Así que si la palabra de Dios no es preciosa para ti, la palabra de Dios no es preciosa para mí, alabar al Señor no es precioso, es porque quizá no hemos entendido que eso, la palabra, el alabar, el orar, puede hacer algo por nosotros. Y a veces vemos a gente diciendo es que buscar a Dios es lo máximo, orar, pasar tiempo con Dios es lo máximo, pero si no lo encontramos el sentido de que está haciendo algo por nosotros, no lo vamos a considerar precioso. Y dice la Escritura que sus promesas son grandísimas y preciosísimas, preciosas, muy preciosas. Algo precioso también es cuando esas promesas de Dios nos sostienen, nos fortalecen, nos sustentan, y entonces se comienzan a volver en cosas preciosas. Decíamos el jueves pasado, ¿qué versículo de la Biblia se ha vuelto para ti una promesa? Esta semana que pasó, ¿ya descubriste alguna cosa preciosa para ti? ¿Ya descubriste alguna promesa que Dios te dijo que esa es tuya, que es tu promesa, que es algo que te ha sostenido durante los tiempos de crisis? ¿Es algo que te dices cuando sientes que se derrumban la tierra o que te empieza a succionar la tierra? Esa promesa, ¿ya te descubriste alguna? Porque es bien importante que empecemos a descubrir que las promesas de Dios son las que nos sostienen, nos fortalecen, nos sustentan, se vuelven preciosas para nosotros. ¿Qué promesa de Dios has recibido durante este tiempo de contingencia? ¿Qué promesa de Dios Dios ha hecho para ti? Porque Dios tiene promesas para todos. Y hay muchas promesas, pero es como cuando vas al supermercado. Cuando tú vas al supermercado o al centro comercial a comprar tu despensa, aunque hay 1000 cosas que le sirven a otras personas, tú vas por tu lista de las cosas que tú necesitas, y esas cosas se vuelven relevantes para ti. Si está en oferta una cafetera, pero a ti no te importa la cafetera, pues bueno, ves la oferta y dices, está muy barata, pero no la compras. Pero si está en oferta el azúcar, el huevo o algo que a ti te interesa, pues obviamente que es algo que te bendice. Pues lo mismo sucede con las promesas de Dios. Hay muchas en la palabra de Dios, se dicen muchas en todos lados, se postean en todos lados, e incluso con la aplicación de la Biblia en el celular podemos ver versículos diarios y todo este tipo de cosas. Pero si esas promesas no conectan con tu necesidad específica, no las vas a empezar a considerar preciosas, porque esas cosas no te van a sostener. O sea, puedes contar que viste una cafetera en oferta, pero no la hiciste tuya. Puedes contar que estaba en oferta lo que quieras, pero como no era algo que suplía tu necesidad, no lo consideraste precioso. Por eso te pregunto, ¿qué
promesas de Dios en este tiempo están siendo preciosas para tu vida? ¿Qué de lo que dice la Biblia? ¿Qué de lo que han posteado los hermanos? ¿Qué de lo que se ha compartido aquí en los sermones? En realidad ha sido conectado con tu realidad, ha sido conectado con lo que tú estás viviendo para que empieces tú a experimentar que esa palabra te sostiene, que esa palabra te fortalece, que esa palabra te sustenta. Es nuestro trabajo empezar a hacer ese tipo de búsqueda. Dice el Salmo 34:8: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Y al hablar de gustad quiere decir comprobar en el sentido de saborear y ver que es bueno Jehová, que es bueno el Señor, dichoso, feliz, contento, muy feliz el hombre que confía en él. Y al hablar de confianza se relaciona directamente con sus promesas, porque tú confías en quien te prometió las cosas y obviamente puedes empezar a confiar en él. Por eso dice la Biblia: dichoso, feliz, contento el hombre que confía en él. Y que en este tiempo en el que estamos pasando por esta prueba, por esta situación, nosotros podamos seguir siendo felices. O sea, puede estar pasando, destruyéndose el mundo, lo que sea, pero si yo me he aferrado, si yo he encontrado que esas promesas de Dios son preciosas para mi vida, voy a ser feliz, voy a ver que Él es bueno, voy a sentir que Él es misericordioso, que Él es justo, que Él es santo, que Él no falla, que va a cumplir todo lo que ha dicho para cada uno de nosotros. Ahora, sus promesas hacen por nosotros lo que nada ni nadie más podría hacer. Te preguntaba la vez pasada, si alguien te debe algo y tú necesitas ese dinero, le hablas a la persona y le dices: oye, fíjate que necesito hacer un pago, ¿tendrás por ahí lo que me debes? Y si esa persona te dice: sí, te lo deposito a las 4 de la tarde, a las 4 de la tarde lo vas a tener ya en tu cuenta. Durante ese tiempo de espera entre el que te dijeron y todo esto, bueno, pues tú estás confiando, y a poco no hasta tu estado de ánimo cambia, porque estás confiando en que a las 4 de la tarde vas a tener para pagar lo que tienes que pagar. Y cuando nosotros vemos en cuestión de las promesas de Dios, entendemos que esas promesas hacen por nosotros más de lo que podría hacer cualquier cosa. Quiere decir que Dios ha prometido cosas para nosotros, Dios ha prometido cosas para nuestra vida, y que en lo que Él actúa, nosotros tenemos que vivir confiados en que Dios va a hacer lo que prometió hacer por cada uno de nosotros. Cuando nosotros tenemos esa actitud y desarrollamos esa sensibilidad a sus promesas, entonces todas las promesas comienzan a cobrar sentido para nosotros. Si el Señor dice que no nos va a dejar, vamos a empezar a saber que Él no nos va a dejar. Las promesas de Dios desatan para nosotros nudos que ninguna otra cosa podría desatar. Nudos que a veces en la vida estamos como que en una encrucijada, como que atorados, pero escuchamos la promesa de Dios a través de la vida de alguien, o de leer la palabra de Dios, o de un sermón. Escuchamos su palabra y esa promesa viene a desatar el nudo y nosotros empezamos a comenzar a ser más útiles. También nos permite escalar los obstáculos de la vida con la confianza que Dios ha dicho y que Dios nos da. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado del mar, pasemos a la otra orilla. Y cuando iban en la barca, se desató una tormenta. De repente se desató una tormenta. Si ellos hubieran escuchado bien a alguien de los de la barca, en el momento en que la barca parecía que se hundía, debió haber dicho lo que dijo el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento más adelante. Dice: el Señor va a ser fiel incluso para resucitarnos si morimos, porque Él dijo que pasáramos al otro lado de la orilla, pasáramos al otro lado del mar. Y lo que Dios dice siempre lo cumple. No es un dicho nada más. No, si el Señor dijo vamos a pasar al otro lado de la orilla, ¿qué crees? Pues vamos a pasar. Aunque parezca que todo se está hundiendo ahorita, y aunque nos hundamos, el Señor va a ser fiel para sacarnos, porque lo que Él dice lo cumple. Ahora, esto es en cuestión de las promesas. ¿Ya tienes alguna promesa tú en tu vida? ¿Ya tienes alguna promesa tú anotada, ahí puesta en tu refrigerador? ¿O nada más estás escuchando, pero no te empiezas a hacer vivo las promesas? Si no ponemos por obra lo que escuchamos de la palabra de Dios, pues es como si vemos programas de MasterChef y nada más vemos lo rico que cocinan algunos, pero nunca probamos esos platillos. Si tú estás escuchando un sermón más y escuchamos otro sermón más, es como si vemos nada más videos de comida, videos de cómo preparan la comida acá, videos de los delicias y los manjares de ciertos restaurantes, pero nosotros nunca los probamos. Eso es lo mismo cuando nosotros
oímos un sermón y oímos otro sermón y leemos la palabra de Dios, pero no las hacemos nuestras. No las hacemos nuestras. Tengo algunos contactos ahí en Face que en este tiempo se han puesto creativos en la cuarentena, ¿verdad? Para cocinar cosas. Bueno, eso dicen, nada más que comparten fotos de un platillo y pues que lo voy a intentar. No se ha visto que lo intenten, o algunos no han publicado que ya hicieron o el pastel o lo que pusieron que iban a hacer ahí. Pero una persona pasa a hacerle útil y a conectar con su realidad cuando ve una receta y la hace en su casa. Le quede bien o le quede mal, pero lo intentó. Lo mismo es con las promesas de Dios. Podemos escuchar que Dios es bueno. El domingo pasado en la tarde hablábamos de que Él es nuestro guardador, que Jehová es nuestro shamar, nuestro guardador. Ya lo pusiste a prueba en esta semana, ya lo invocaste en estos días, le dijiste: Señor, sé tú mi guardador de todas esas áreas que vimos, 10 áreas aproximadamente que vimos donde Dios nos guarda, o nada más están siendo programas que estás viendo y que no estás conectando contigo. Ahora, para poder entender las promesas de Dios, y dijimos que el que promete o la promesa está muy relacionada con el carácter de la persona que hace esa promesa. Hay una rama en el estudio de la Biblia que se llama la teología. Y vamos a ver, la teología tiene que ver con el estudio de Dios, o sea, entender su carácter, entender sus atributos, entender las ramas de todo lo que Dios es. En cuestión de las promesas, vamos a ver precisamente la teología de una promesa. Porque podemos escuchar que Dios es bueno, que Dios es justo, que Dios no nos va a dejar. Pero si no entendemos el carácter de Dios, no entendemos quién está detrás de esa promesa, pues como que va a ser más difícil que nosotros confiemos. ¿Quién está detrás de las promesas? ¿Quién está detrás de las promesas? Bueno, en la palabra de Dios nosotros vamos a entender que toda la Biblia es una promesa. Toda la Biblia es una promesa. Por naturaleza Dios promete. O sea, Dios puede decirle, por ejemplo, a alguno de los milagros que el Señor hizo, le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Señor, que vea. Ok, que conforme a tu fe te sea hecho. Y veía instantáneamente. Bueno, ahí lo hizo inmediatamente, pero algunos otras, el obrar de Dios lleva tiempo. Y por naturaleza Dios promete. Dijo el Señor: no, voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Eso qué es? ¿No es una promesa? En otros pasajes dijo: no te dejaré ni te desampararé. ¿Qué es? Una promesa. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. ¿Qué es eso? Una promesa. Yo los voy a sacar de Egipto y los voy a introducir en una tierra que fluye leche y miel. ¿Qué es eso? Una promesa. Por naturaleza Dios promete. ¿Qué te ha prometido a ti? ¿Qué nos ha prometido a nosotros? Bueno, una verdad importante sobre Dios que debemos atesorar es que Dios promete cosas y que la naturaleza de Dios se compone de cumplir esas promesas. En su naturaleza está el cumplir esas promesas para cada uno de nosotros. Y aquí nosotros vamos a entender rápidamente algunas cosas que Dios hizo para el ser humano durante el Antiguo Testamento, y el temor que vino a algunos de los hombres mientras estaban en ese tiempo, en ese lapso, caminando por fe. Dice Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es una promesa que Dios le está haciendo a la humanidad en general, ¿verdad? O sea, le está haciendo a Eva y está diciéndole a la serpiente lo que iba a pasar. Pero en este momento Dios está prometiéndole a la humanidad que un descendiente de Eva iba a aplastar la cabeza de la serpiente. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Un descendiente de Eva iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Es una promesa que Dios hizo y que el Señor Jesucristo la cumplió en la cruz del Calvario, y que esa victoria nosotros la podemos seguir teniendo todavía. Luego, en Génesis 9:11 dice Dios a Noé: estableceré mi pacto con vosotros, y le hace una promesa y les dice: no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. ¿Qué prometió ahí Dios? Que nunca volvería a destruir al mundo con agua. Sabemos cómo va a ser el juicio de la humanidad en este tiempo, ¿verdad? ¿Cómo lo va a purificar el Señor? No con agua, sino en este tiempo va a ser a través de fuego. Entonces Dios le promete a Noé: no voy a volver a destruir la tierra. Una promesa.
Ahí mismo en Génesis, pero 12:2, Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela, etcétera, etcétera. Y le dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Dios le promete a Abraham, después lo lleva a ver las estrellas, lo lleva a ver la arena del mar, y le dice: así de numerosa será tu descendencia. Y hasta el día de hoy podemos ver cómo Dios ha cumplido esa promesa con Abraham, cómo le cumplió a Abraham. En Éxodo 6, del 6 al 8 dice: por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo te sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y te libraré de tu servidumbre, y te redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad, yo Jehová. Lo firma el Señor. El Señor le está diciendo: les voy a dar una tierra para que habiten, y los voy a sacar de la esclavitud. Y si te fijas, ahí está diciendo el Señor: yo lo juré, y le juré que se las iba a dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y le está diciendo a Moisés: dile a los hijos de Israel que los voy a sacar de debajo de eso. ¿Qué está haciendo el Señor? Una vez más vemos que el Señor está haciendo una promesa. Si te das cuenta de que la naturaleza de Dios es hacer promesas, y su naturaleza estriba, su naturaleza se compone en cumplir esas promesas. Una más, Josué 1 del 3 al 4, dice Dios a Josué: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés. O sea, Dios le había dicho a Moisés: te voy a entregar la tierra. Y le dice: yo se los he entregado, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y vuelve Dios a decir: yo soy un Dios que prometo y un Dios que cumplo. Yo le dije a Moisés que se las entregaría, y aquí yo se las estoy dando a ti, Josué, que te va a tocar introducir al pueblo y hacer la repartición de la conquista. Luego, en 2 de Samuel 7:16, Dios está afirmando la casa de David. Le dice: va a ser afirmada tu casa, y tu reino será para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Y sabemos que esta promesa se cumple porque el Señor Jesús viene de la descendencia de David, y su reino será para siempre. Entonces Dios está prometiendo y Dios cumple. En Deuteronomio 28 tenemos que Dios promete bendición a aquellos que escuchan sus estatutos, sus mandamientos, sus preceptos, y los obedecen. Y Dios trae maldición, o viene la maldición a aquellos que hacen oídos sordos a todo esto. Entonces, hermano, mi querido hermano, si te das cuenta que Dios toda la vida se ha tratado de prometer y cumplir. Prometer y cumplir. ¿Qué te ha prometido? Por ejemplo, ha prometido que si comenzó en mí la buena obra, ¿qué va a hacer con esa obra? La va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y todos los días el Señor prepara, crea situaciones, crea experiencias para que yo pueda darme cuenta de cuánto hay en mi corazón todavía que no se parece a Jesús, y yo pueda ir a la sangre, pueda ir al Espíritu Santo, pueda ir al nombre, crucificar esas áreas de mi naturaleza, y que el Señor vaya haciendo y conquistando esas porciones de mi corazón hasta que yo me sea conformado a la imagen de Jesucristo. Ahora, dice la frase: toda la comunicación entre Dios y nosotros se resume a estas palabras: lo prometo. ¿Por qué buscas a Dios? No es cierto que porque quieres vivir en victoria, o sea, quieres obtener una recompensa, quieres obtener el cumplimiento de una promesa. No te preocupes, mi hermano. A veces decimos: no te preocupes, Dios está contigo. ¿Por qué sabes que Dios está contigo? Porque Él prometió que no se iría a ningún lado para con nosotros. Y toda la comunicación de Dios para con nosotros se compone entonces de eso, ¿verdad? Y dice en Hebreos 6, 17 al 18: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Aquí está diciendo el escritor a los hebreos que somos herederos de la promesa y de la inmutabilidad de Dios. Mira cómo dice otra versión: dice: Dios también se comprometió mediante un juramento para que a los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Dios nos va a llevar de gloria en gloria. Dios va a conformarnos a la imagen de Jesucristo. Dice: así que ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. ¿Qué debemos hacer nosotros en medio del lapso del tiempo donde caminamos por fe?
acudir a Él en busca de refugio, confiados y aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere en este tiempo para nosotros? Quiere que estemos confiados y firmes en lo que creemos sobre Él. Quiere que estemos confiados y firmes en lo que creemos sobre Él. A veces decimos en cuestiones económicas, por ejemplo, ¿qué irá a pasar? ¿Qué irá a pasar en este tiempo? Tenemos que estar confiados y firmes en que Él no nos va a desamparar. Que si nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer, de alguna manera Dios va a proveer para nosotros. Obviamente que sí, quizá habrá que ajustar algunas cosas, habrá que ajustar algunos gastos, habrá que ajustar algunos gustos, gastos y gustos, pero Dios no nos va a dejar, Dios no nos va a desamparar. Dios está detrás de nosotros, Dios está cuidándonos, Dios está protegiéndonos. Así que en medio de este tiempo nosotros tenemos que caminar diciendo lo siguiente: sé lo que hará Dios, no sé cómo, no sé cuándo, pero Él me ha hecho una promesa y puedo caminar por fe hasta que la cumpla, ¿sí? Dios quiere que estemos tan familiarizados con su carácter de que promete y cumple, que podamos decir eso: sé lo que hará Dios, no sé cómo, no sé cuándo, pero sé que Él va a cumplir porque nos ha hecho una promesa y Él va a cumplir en nuestra vida esa promesa mientras a nosotros nos toca caminar en esa promesa. ¿Qué nos ha dicho el Señor? Si Él te ha dado una promesa y se ha hecho viva, se ha hecho carne, ha formado parte ya de ti, ten la confianza y nuestro deber es caminar en las promesas de Dios. Ahora, las promesas tienen poder y a esto le vamos a llamar el poder de las promesas, porque una promesa puede hacer que alguien corra, puede hacer que alguien se ponga a estudiar, puede ser que alguien, si por ejemplo un papá llega y le dice a su hijo: hijo, si tú sacas buenas calificaciones, te voy a comprar esta cosa, alguna cosa que quiera el hijo. ¿No es cierto que esa promesa tiene poder de revolucionar al hijo para que empieces a echarle ganas a la escuela y sacar buenas calificaciones? ¿Verdad que sí? Si alguien te dice: no te preocupes, ahorita voy para allá, tú cambia tu estado de ánimo del sentir que no estás solo, que alguien va a venir en tu ayuda cuando algo está pasando mal. Tenemos la promesa. Si un doctor, por ejemplo, tú llegas bien atribulado al consultorio médico con un hijo enfermo y un doctor te dice: mire, dele este medicamento y en 2 horas va a ver cómo su hijo mejora mucho. ¿No es cierto que esa promesa te cambia? Bueno, las promesas tienen poder para cada uno de nosotros. Dice Hebreos 6:11: deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. ¿Qué dice la Escritura? Deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que seguir bendiciendo el nombre del Señor, alabando el nombre del Señor. Si la realidad que nos ha tocado vivir en este tiempo es así de aislamiento, es de estar separados y estar buscando cada quien a Dios, hermano, si esa es una realidad que tenemos ahora, dice el escritor a los Hebreos: deseamos que sigan mostrando ese mismo empeño, el mismo empeño de buscar a Dios, el mismo empeño de hacerlo nuestro Señor, el mismo empeño de ponerlo en primer lugar, y hasta que veamos cumplida esa esperanza en nosotros, porque Dios no quiere que nadie renuncie, Dios no quiere que nadie se pierda, Dios quiere que sigamos teniendo ese mismo empeño en hacer lo que Dios quiere que hagamos. Quiere que nuestro llamamiento sea firme y que trabajemos en nuestra salvación con temor y con temblor. Dios pone promesas en nuestras manos para que podamos demostrar claramente la realidad de nuestra conversión a Cristo. Dios pone, te prometo, Alex, a ti, mi hermano, a ti, a los que están aquí, les prometo que voy a hacer esto con ustedes. ¿Para qué? Para que nosotros podamos demostrar la realidad de nuestra vida espiritual. Es la realidad de nuestra vida espiritual. Dice Hebreos 6:12 en el siguiente versículo. Vimos el 6:11, el 6:12 dice: no sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Mira, aquí vemos 2 requisitos para heredar las promesas. Imitar a quienes por fe, la fe es ¿qué? La confianza, la plena certidumbre de que Dios va a hacer algo, y por su paciencia heredan las promesas, porque las promesas no se dan de un día para otro, de un momento para otro. Nosotros tenemos que llevar al corazón y trabajar en el corazón lo siguiente:
confiar en Dios, en nuestro corazón, confiar en Dios, hacerlo nuestro, ¿sí? Confiar en Dios. Él desea que tengamos un fuerte consuelo cuando nosotros estamos en las pruebas y en las tribulaciones, podamos acudir a Él y abrazar esas promesas, ¿sí? El Señor viene y nos dice que va a estar con nosotros, entonces nosotros tenemos que agarrar esa promesa, ponerla en el corazón y que nuestro corazón empiece a palpitar de confianza en Dios. En el siguiente versículo, más adelantito en el 18 dice: Dios lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables, o sea, son dos realidades que no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Ahora, hermano, si tenemos confianza, no debiéramos ser consonantes, quiere decir que tuviera que ser consonantes, no ser de doble ánimo, ser íntegros, ser reales, porque si nosotros dice aquí es que es imposible que Dios mienta y tú sabes que Dios no miente y Él ha prometido que va a estar con nosotros, ¿no debiera incluir esto cierta consonancia entre lo que digo, pienso y hago? ¿Verdad que sí? Dice la frase: la vida cristiana incluye caminar por fe desde el primer día de su máximo problema hasta el día que finalice, en cuando Dios nos revele su solución asombrosa. Quiere decir que la vida cristiana incluye toda esa flechita de caminar por fe desde el primer día de mi primer día más difícil hasta que yo vea la respuesta. Un caminar por fe donde se pone a prueba si en realidad mi experiencia con Cristo es fuerte, si mi experiencia con Cristo es en realidad lo que necesita, lo que digo por fuera, que mi experiencia con Cristo en realidad ha bajado a mi corazón y yo puedo caminar confiado en que Dios es bueno y que Dios no me dejará, Dios no me va a soltar, Dios está al cuidado de mí. ¿Sí? Es vivir, ser congruentes, fuimos creados para ser congruentes, no podemos decir una cosa por un lado y otra cosa sin sentir, necesitamos disminuir esa distancia y poder ser congruentes, ¿sí? Porque las promesas que estamos a punto de aceptar y que vamos a ver durante este tiempo están relacionadas con el carácter de Dios, que es el que promete. ¿Qué promesa hay en tu vida que tú puedes compartirnos hoy? Que puedas escribir ahí en los comentarios o que puedas mandarnos un texto, lo que sea. ¿Qué promesa Dios ha hecho en tu vida? ¿A qué cosa te estás aferrando en este tiempo? ¿Te estás aferrando a las palabras del gobierno? ¿Te estás aferrando a las palabras de alguien que te dice que es mentira o que lo que sea? ¿O en realidad te estás aferrando a que Dios siempre tiene un plan? En medio de esta situación, en medio de las situaciones por las que pasemos, incluso si tu trabajo ha disminuido, incluso si algunas cosas están siendo difíciles para tu vida, aún en eso Dios sigue teniendo el control, a Dios no se le ha escapado nada. Por último, quiero terminar leyéndote algo que es un pequeño poema que dice: puedes descansar todo tu peso en las promesas de Dios y Él te sustentará. Te sustentará en las épocas de prueba. Caminará contigo por los senderos cotidianos. Dios dice: yo soy Dios y mi reputación está en juego al prometer que nunca te dejaré ni te desampararé. La promesa de que Dios estará siempre contigo es nada menos que increíble. Fíjate, yo tenía una maestra de piano, una maestra cubana, muy buena, la mejor de aquellos tiempos allá en Celaya, Guanajuato. Y en un tiempo en el que yo le flojeé un poquito al trabajo de estudiar y todo eso, para motivarme, ella me dijo: si algún día te preguntan quién es tu maestra de piano, no digas que soy yo, porque tu desempeño me avergüenza. Así me lo dijo. Entonces, pues obviamente me pegó en el orgullo y me puse a estudiar para hacer honor a mi maestra. Lo mismo está diciendo Dios. Dice: yo soy Dios y mi reputación está en juego. Cuando yo prometo que no te dejaré ni te desampararé, mi reputación está en juego y no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Con esa confianza debemos aferrarnos a las promesas de Dios. Dios no se ha ido, Dios no te ha dejado, Dios sigue estando allí. Y vamos a comenzar la siguiente vez ya a ver las promesas de Dios para nuestra vida. Pero solo quería poner esto en como introducción de todo para poder entender el carácter de quien promete. Y que es el quien promete tiene completamente su carácter confiable a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, y Dios es inmutable, no cambia. Lo que dijo lo va a cumplir. Así que ¿por qué no oramos? Le decimos: Señor, gracias en esta noche.
porque nos das el privilegio de conocerte, a un Dios que promete, un Dios que cumple, un Dios que lo que ha dicho lo va a hacer. Y que, como dice este poema, Dios, tu reputación está en juego cuando nosotros empezamos a desconfiar de ti. Tú vas a cumplir, porque eres un Dios que siempre ha cumplido a lo largo de la historia. Señor, ayúdanos a vivir dignamente de ese Dios que cumple, de ese Dios que tenemos y que nos ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que también así como lo hemos visto, ha prometido el Señor hacer las cosas que necesitamos para que ese carácter de Cristo sea formado en nosotros. Ayúdanos a que durante ese tiempo de caminar por fe, nuestra fe no desfallezca, nuestra fe no falle, y nosotros podamos fortalecernos y abrazarnos de ti, Señor, abrazarnos de ti, de lo que has prometido para nosotros. Pero también ayúdanos a descubrir tus promesas y a no ser nada más simples espectadores de lo que tú dices, sino que lo hagamos nuestro, Señor, que lo traigamos a nuestra realidad, que en medio de la crisis del trabajo, que en medio de la crisis familiar, en medio de las crisis personales, crisis existenciales, podamos hacer nuestras esas promesas tuyas para nosotros. Por favor, Señor Jesús, en tu nombre lo pido, Padre, ayúdanos. Amén, amén. Gracias a Dios por este tiempo, mis hermanos, y así como dijimos la vez pasada, en medio del mar encrespado, de las olas que vienen, hay que tener a la mano las promesas de Dios y pararnos sobre lo que Dios ha dicho para cada uno de nosotros. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima.